Por eso desde hace 8 días comencé a hablar acerca de la ruta. Es una ruta, como dice el tema hoy, la ruta de crecimiento y transformación. Esta ruta de crecimiento y transformación es el cómo, es la estrategia de cómo vamos a llegar a alcanzar la visión, cómo participamos dentro de ella, qué nos toca hacer. Así que tenemos el destino en el horizonte, y ese horizonte es la perfección a semejanza de Cristo. Es una gran visión, superior a nuestras fuerzas, por supuesto que sí. Si no, no sería una visión de Dios. Si lo pudiéramos hacer nosotros, entonces no necesitaríamos fe, ni necesitaríamos de la palabra de Dios. Por eso es una visión grande, es una visión de perfección a semejanza de Cristo. Y aunque somos un grupo diverso, en edades, en ocupación, en profesión, en fin, en origen, en todo, somos un grupo diverso. Sin embargo, no es una ruta para que cada quien llegue como pueda y cuando pueda. El establecer una ruta es para que todos lleguemos. A ver, todos lleguemos. Eso es lo que se requiere. Todos lleguemos al destino. No va a ser cada quien por su lado, nadie se va a quedar fuera ni se va a quedar atrás, todos llegaremos. Ese es el reto, que todos lleguemos, que todos disfrutemos, que todos aprendamos, que todos seamos perfeccionados. ¿Cuál es la clave? Todos. Y así está escrito en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Vamos a leerlo. Este es el fundamento de nuestra ruta de viaje. Efesios 4, versículo 11 al 13. ¿Estamos? Dice la Escritura, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, y él mismo, ¿quién es él? Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué los constituyó? Para perfeccionar a los santos. ¿Qué necesitamos? Ser perfeccionados. ¿Nada más yo? Todos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A dónde vamos a llegar? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En eso estamos avanzando cada uno, pero vamos a llegar todos, ¿sí? Todos, tanto los que acaban de empezar como los que ya tienen mucho tiempo. Vamos a llegar todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Es un desafío muy grande? Sí. ¿Dios nos ha llamado a cosas grandes? Sí. ¿Qué quiere Dios? Que menguemos cada uno de nosotros y lleguemos a ser como Él. Que Él crezca en nosotros. Estaba viendo unas palabras escritas por Jalil Gibran, que es un filósofo y un escritor de ya hace algún tiempo, pero ilustraba él una ruta de vida, y decía él que un río, normalmente los ríos vienen pasando por diferentes terrenos, vienen a lo mejor de montañas muy lejanas, pero todos van a un punto. ¿A dónde van los ríos? Los grandes ríos van al mar, ¿verdad?
los grandes ríos se dirigen al mar. Y dice él que, ilustrando la ruta de vida, que cuando el río va serpenteando, pues va disfrutando del paisaje. Dice, pero llega un punto donde ya la ladera por la que corre para incorporarse al océano, pues es vertiginosa. Dice, y entonces comienza a temblar, comienza a dudar, como que quisiera detenerse. Después de haber atravesado tantos bosques, montañas, planicies, finalmente está a punto de entrar al océano y no quiere llegar. ¿Por qué? Porque siente que va a desaparecer, que ahí terminará, que se acabará el río y entonces tendrá que incorporarse al océano. Y si empieza a temblar, empieza a dudar, empieza a quererse regresar. Pero así como el río no puede regresar, ¿verdad que ningún río puede regresar? Menos cuando ya está a punto de incorporarse al océano. No puede volver atrás, no puede retroceder. Dice, así es la vida de cada uno de nosotros. Hay un punto en el que ya no hay vuelta atrás, en el que ya no hay retroceso. Debes dejar el pasado y, como el río, incorporarte al océano. El océano es Cristo. Lo estoy diciendo en semejanza, ¿verdad? En paralelismo. Dice, cuando el río finalmente reconoce que ese es su destino, que ese es su propósito, que para eso existe, se rinde y se entrega y se sumerge en el océano. Y entonces descubre que no se terminó, que no murió, sino que se transformó en océano. Se transformó en océano. Así que nosotros vamos ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Y habrá momentos en que vamos a dudar, en que vamos a querer regresar, en que queremos detenernos, en que a lo mejor sentimos que vamos a desaparecer. Pero en eso consiste el llamado, en fundirse y ser uno con Cristo. Y entonces descubrir que ciertamente ya no eres tú, sino que hoy somos todos, todos en Cristo. ¿Qué te parece? Sin una ruta y sin un conductor experimentado, no llegaremos al destino. Lo repito, sin una ruta y sin un conductor experimentado, no llegaremos al destino. Tenemos la ruta y tenemos un conductor experimentado. El conductor es Cristo. Él es. Y Él ya ha llevado a muchas otras personas. Durante muchas generaciones, durante 2000 años, Él ha llevado a muchos al destino. Y hoy disfrutan totalmente de la plenitud en Cristo. Él tiene la experiencia, Él lo ha hecho. ¿Qué necesitamos? Entregarnos, ponernos en sus manos y confiar en que Él nos llevará a buen destino. ¿Sí? Si no siguiéramos esta ruta y no nos dejáramos guiar por el conductor, pues no llegaríamos a cumplir la visión, no llegaríamos a destino, aunque lo tuviéramos visualizado. Aunque tengamos visualizado un destino, si no hay ruta, si no hay conductor, no llegamos, ¿verdad? Por eso es importante conocer la ruta, caminar juntamente con el conductor y seguir el camino que Él nos marque. Bíblicamente hablando, solamente hay dos caminos o rutas en la vida. Bíblicamente, así lo vemos en la Escritura. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es muerte. Eso dice Proverbios 16:25. Es el camino del bien y el mal que conduce a la muerte, pero que en momentos al hombre le parece bueno. Le empieza a llamar bueno y se deja conducir por ese camino, cuyo final es muerte. Pero hay otro camino, es el camino de la vida, es el camino que lleva a la plenitud en Cristo Jesús. Esa es la ruta que estamos siguiendo. Eso dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál camino quieres escoger? ¿Verdad? Dios le dijo a Adán,
come del árbol de la vida, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así como yo le estoy diciendo ahorita en este momento, hay dos caminos, hay que escoger uno. Y Adán, por un tiempo, estuvo comiendo del árbol de la vida. Pero un día, Eva dijo, me parece que el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal es un gran fruto, un fruto delicioso para alcanzar sabiduría. Y a sus ojos le pareció muy bueno. Y lo deseó, y lo tomó, y lo comió, y fue separada de Dios inmediatamente. Y le dio a su marido, y su marido aceptó también comer del mismo fruto. ¿De cuál fruto? Del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ese camino es amplio, dijo Jesús. Es un camino muy amplio. Por él van multitudes. El camino de la vida es angosto. Tiene dificultades. Tiene muchas curvas, subidas y bajadas. Pero por él caminan los justos. Y son pocos los que lo hallan. Así que es una bendición que tú y yo lo hayamos encontrado. Amén. Sabemos el destino al que nos dirigimos, pero nunca hemos estado ahí. Sabemos que el destino es Cristo, pero nunca hemos estado ahí. De oídas lo conocemos, por el testimonio de otros, por la Escritura, hablamos de ese destino, pero ninguno conoce los detalles de la ruta. Ninguno la ha transitado completa. Solo el conductor, que es Cristo, y los que Él ya ha llevado a ese lugar. Es importante darnos cuenta, entre los que estamos aquí, que ya hemos abordado otros autobuses para tratar de llegar a ese destino. Y no hemos llegado. Y no ha sido porque el conductor se haya equivocado, sino porque los instructores, los animadores de ese viaje, se desenfocaron, se distrajeron y nos desviaron del camino. Pero hoy estamos reconsiderando la ruta, hoy estamos revisando y nos vamos a subir al camión adecuado, al autobús correcto, para alcanzar esa ruta hasta que todos lleguemos. Amén. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Diversas circunstancias y dificultades le impiden al creyente llegar al destino establecido. Hay muchos estorbos, hay muchas distracciones, cosas que parecen buenas, pero que no son las de la verdad, y nos distraen y nos desvían. A veces es por responsabilidad, como dije, de los instructores, de los animadores, pero muchas veces también es responsabilidad de los viajeros. Los viajeros no supieron tomar el autobús correcto, llegaron tarde, se involucraron en otras situaciones, se distrajeron, de tal manera que en la ruta hay muchas dificultades. Por eso es importante caminar juntos. Por eso la ruta forma parte de una estrategia más completa. No es solamente la ruta en la que vamos a caminar, sino hablamos de algo integral, algo que tiene que ver con la práctica. Prácticamente cómo estamos caminando, cómo estamos avanzando, cómo nos estamos dejando guiar por Jesucristo. Así que la estrategia responde al cómo lo haremos. Vamos a ver la diapositiva, por favor. Ya hemos venido hablando de algunos de estos puntos. Hoy solamente quiero que los tengan ustedes presentes. Es la ruta, pero es complementada con toda una estrategia en la que Dios nos está conduciendo. Hemos estado hablando de la necesidad de ser conscientes de la pertenencia y la comunión que tenemos con la iglesia como cuerpo espiritual. Esta es la ruta. Vamos a ver la siguiente. Entonces, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo caminaremos? Decía, es un paquete completo, y lo primero es caminar en la conciencia de la pertenencia y comunión
con la iglesia como cuerpo espiritual. Ya hemos hablado de esto, es decir, en donde quiera que estemos, somos iglesia, somos cuerpo, somos una comunidad en comunión, en intimidad. No solamente en este lugar de reunión, no depende de un sitio, sino del Espíritu que nos habita y que nos ha puesto en un mismo cuerpo. Entonces, esta conciencia necesitamos caminar en ella. No tenemos dos vidas, no tenemos una vida de iglesia el domingo y otra vida de iglesia el resto de la semana. Es una sola vida, ¿sí? Esta es la conciencia de caminar con entendimiento en el cuerpo de Cristo, donde quiera que estemos. La segunda parte es que en esa conciencia vivimos cada día una adoración 24/7. Ya habíamos hablado también de esto, ¿verdad? Es decir, la adoración no son solamente cantos. Es hermoso poder adorar al Señor y cantar, como lo hicimos hace un rato. Podemos disfrutar de que nos ministre su Espíritu, pero no solamente es para eso la adoración. Es una vida constante, cotidiana, todos los días, 24 horas, los 7 días de la semana. Es necesario caminar en esta adoración. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, porque a Cristo el Señor servimos. Y la palabra servir es adoramos. Todo lo que hagamos, todo, lavar los trastes, barrer la cocina, tender las camas, manejar un vehículo, estar en una oficina, atender personas, apoyar a los niños, etcétera, etcétera. Todo lo que hagamos, hacerlo como para Cristo, porque a Él es a quien servimos. La recompensa no la estamos buscando en lo inmediato. No es un salario la recompensa, no es un reconocimiento, no es un aplauso, ¿sí? No buscamos eso. ¿Qué buscamos? Adorar, servir a Cristo, hacerlo todo como para Cristo, ¿sí? Obviamente otra parte importante será aplicar las verdades y principios de la iglesia del nuevo pacto, que es el contexto en el que estamos caminando. Aplicar las verdades, los principios de la iglesia en el nuevo pacto, y para eso pues necesitamos conocerlas. Y viene la ruta, caminar, la siguiente diapositiva, caminar la misma ruta de crecimiento y transformación, a fin de que todos lleguemos al destino definido en Cristo. Y obviamente tendremos actividades como iglesia, propias de iglesia, como la reunión del culto dominical, que sigue siendo importante para la edificación, para la comunión entre los santos, la predicación de la palabra, que es la enseñanza, es el alimento espiritual. Estamos visualizando establecer una escuela de discipulado para poder crecer en el entendimiento, en las verdades reveladas en la Escritura. El evangelismo, que sería ir y llevar las buenas noticias a los que aún no le conocen. Tener grupos de enseñanza en las casas, estos no serían aquí en la iglesia, grupos de enseñanza en las casas, o donde se nos dé la oportunidad de hacerlo, y diversas acciones de servicio y de beneficio a la comunidad. Este es el paquete completo. El paquete completo es la ruta, más estos otros elementos hablan del cómo. Este es el cómo vivir la misión, cómo alcanzar la visión. ¿Sí? ¿Se comprende? Por eso todos debemos conocer y caminar la misma ruta, y esta ruta tiene 4 etapas. Regresamos a la primera diapositiva, a la 1. 4 etapas que ya las presentábamos hace 8 días. Esta es la ruta para avanzar. Comienza con la conversión. Allí inicia el viaje, en la conversión. Segundo, la comunión. Tercero, crecimiento. Y 4, comisión. Conversión, comunión, crecimiento y comisión. Esas son las etapas de la ruta. Es una ruta progresiva. Y aunque es una ruta progresiva que pudiéramos a lo mejor verla de manera lineal, en realidad es, ¿cómo le llaman a esta? Una espiral. Es de manera espiral.
una espiral, pero que va ascendiendo, como un torbellino. Es como un torbellino. Entonces, esta ruta la iniciamos, tiene un punto de origen y va subiendo, subiendo, ascendiendo, es progresiva. No es una línea recta. No se trata de una escuela simplemente. No se trata de ir al primer grado, al segundo grado y terminar en cuarto grado y decir, ya estoy listo. No, es dinámica y es constantemente retroalimentada conforme vamos avanzando y creciendo. Habrá ocasiones en que pareciera que estamos en donde mismo y decir, pues si yo ya pasé por la conversión, si yo ya estoy en la comunión, yo ya debía estar en el 4 o debía estar en el 3. La ruta es dinámica, es un proceso. La ruta no es un evento, es un proceso y va avanzando, es un camino y Cristo va dirigiéndonos. ¿Y por qué es de esa manera? Porque conforme vamos teniendo entendimiento de la revelación, vamos creciendo, nos vamos desprendiendo, vamos avanzando y disfrutando. La felicidad no está al final de la ruta, la felicidad está durante la ruta. ¿Sí entendieron la diferencia? No esperamos ser felices hasta que lleguemos. Vamos a disfrutar y a ser felices en cada etapa del proceso, disfrutando cada una de ellas. La ruta nos sirve para evaluarnos, para darnos cuenta en dónde estamos, qué tanto avanzamos, qué tanto hemos crecido. Tanto lo podemos evaluar en este momento que iniciamos, como durante el viaje. ¿Qué tanto hemos crecido espiritualmente? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿En dónde me encuentro? Y también puedo, desde esa posición, ayudar a otros. ¿En qué posición está mi hermana, mi hermano? ¿En qué posición está, o en qué etapa están personas a las que voy conociendo? ¿Y de dónde debo partir para empezar a impulsarlas a viajar? Para subirlas a este viaje. A veces queremos subirlas al viaje en la etapa 4 y pues la gente no va a entender de qué se trata, ¿verdad? Tenemos que empezar por la conversión. Así que, hablando de que es un proceso dinámico, vamos a tener que ser pacientes y a lo mejor en algún momento decir, ay Señor, pues si yo ya pasé por aquí. Y Él va a decir, te era necesario retomar esta lección. No quiere decir que retrocediste, es que acabamos de dar una vuelta en ascenso. Y Dios mismo diseñó este proceso al pueblo de Israel a través de las fiestas. Cuando Dios le dio a conocer la temporada de fiestas en las que quería que el pueblo de Israel participara cada año, tenía ese propósito. Dijo, estas fiestas las celebrarás todo el pueblo para siempre. Cada año tendrán que acudir a este lugar a reunirse y allí darme gloria, alabanza y celebrar. 3 temporadas de fiesta. Este diseño es no para que repitieran la misma fiesta cada año, sino en esta espiral, que pudieran evaluar su ruta, darse cuenta qué tanto han crecido de un año a otro, de una temporada a otra. Es la revelación que Dios nos dejó desde entonces. Esto era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Cristo nos conduce. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro libertador, Él es quien nos está formando, ¿verdad? Y nos va dando ejemplo y nos va dando muestras. ¿Sí? ¿Estamos bien todos hasta ahí? Entonces vamos a ver la primera etapa, la etapa de conversión, la etapa de la conversión. ¿En qué consiste la conversión? La conversión no es un evento. A veces hemos estado centrados en que la persona se convierte cuando tuvo una experiencia emotiva en una reunión o en una entrevista personal donde alguien le compartió y que porque hizo una oración, entonces ya se convirtió a Cristo. No, no es un evento la conversión, es un proceso, y puede ser que el primer encuentro sea muy emotivo, pero necesita perseverar en el proceso hasta que sea totalmente transformada la persona. ¿Cómo se va a dar cuenta que está siendo transformada? Por el fruto, dijo Cristo, por el fruto los conoceréis. ¿Dónde se ve el fruto?
en el carácter y en el comportamiento de las personas. Entonces, conversión es la primera etapa del viaje y comienza por escuchar atentamente la predicación del Evangelio del Reino de Dios. La conversión inicia con escuchar atentamente la predicación del Evangelio del Reino de Dios. Esto fue lo que hizo Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio del Reino de Dios? Las buenas noticias que proclamó Jesús de Nazaret cuando Él estuvo habitando, realizando su ministerio, hasta que Él llegó a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó. Estas buenas noticias es necesario que las conozca todo el mundo, que sepa que Dios ama al mundo, que Dios quiere reconciliar al hombre con Dios, que quiere transformar la calidad de su vida y que para eso envió a un Redentor. Y que este Redentor ya vino, ya realizó la obra, ya está nuevamente sentado en lugares celestiales y ahora es un espíritu vivificante que viene a habitar en templos vivos, que son todos aquellos convertidos a Él. ¿Verdad? Es importante pues escuchar el Evangelio porque ahí empieza la conversión, empieza por escuchar atentamente. Y cuando escuchamos atentamente, el Espíritu Santo viene y suministra la fe. Porque no respondemos con la fe humana, respondemos con la fe que pone el Espíritu de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces la fe que pone el Espíritu responde a la voz de Dios. ¿Sí? Entonces empieza por oír atentamente. Se recibe por fe y se confiesa, reconociendo a Jesucristo como Salvador. Y en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Comienza el proceso de conversión. ¿Vamos bien hasta ahí todos? El Espíritu suministra la fe y nos guía para responder al llamado, porque el llamado es arrepiéntete y cree. Ese es el llamado del Evangelio. Arrepiéntanse y crean. Y arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento es cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Eso es arrepentimiento. Reconoce que has estado tomando malas decisiones. Reconoce que has estado obedeciendo a la naturaleza de pecado que habita en ti. Reconoce tus malas obras. Toma conciencia de ellas y decide cambiar y seguir a Jesucristo. Ahí respondemos por la fe y arrepentimiento a la voz de Dios. Le creemos a Dios y reconocemos nuestra condición de pecadores. La condición de pecadores es que estamos separados de Él por la naturaleza que heredamos desde Adán. Entonces, heredamos naturaleza de pecado y practicamos el pecado. Obras que no le agradan a Dios. Estilos de vida, formas de pensamiento, ¿sí? Prácticas cotidianas en nuestros hábitos, en nuestras maneras de vivir. Una baja calidad de vida que no alcanza el nivel de calidad a la que Dios quiere que estemos. Todo eso tiene que ver con la conversión. Si reconocemos eso, entonces aceptamos su misericordia y su gracia, que es un regalo, y Él perdona todos nuestros pecados y cambia. No solamente nos perdona, sino cambia nuestra naturaleza. Esto es importantísimo. Perdona nuestros pecados y cambia nuestra naturaleza por medio de la fe. De tal manera que a partir de ese momento somos hijos de Dios, seres espirituales. El espíritu que estaba muerto a causa de la desobediencia, a causa del pecado, al ser perdonado, al ser reconciliado con Dios, ahora vive, resucita. El convertido ha de experimentar una resurrección espiritual. Nosotros hemos pasado por una resurrección espiritual. Nuestro espíritu ahora vive y se relaciona con Dios. Quien no ha pasado por la conversión, su espíritu está muerto. No tiene relación con Dios. Aunque tenga religión, aunque tenga filosofías, aunque tenga ciencia, está separado de Dios. Camina en el conocimiento del bien y del mal,
pero no conoce a su Creador, no conoce a su Redentor, no conoce al que puede elevar su calidad de vida y darle vida eterna. Así que a partir de ese momento nos volvemos a Dios. Esto es lo que quiere decir la palabra conversión, volverse. ¿Sí? Y vamos caminando hacia el oriente y nos dimos cuenta, tomamos conciencia porque la voz de Dios nos habló de que ese no es el camino correcto, que ese camino es el que finalmente lleva a camino de muerte. Y nos volvemos y tomamos el camino correcto, el camino, la verdad y la vida. Esa es la conversión. Y estoy caminando prácticamente y estoy experimentando la fe y la vida en el Espíritu. Es una experiencia, en un proceso. ¿Sí? Nazco de nuevo, adquiriendo una nueva naturaleza y comienzo a caminar en obediencia a Dios. Dejo de hacer mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Por su palabra. Y aquí es donde se vuelve indispensable conocer la palabra de Dios. Si no conozco la palabra, no conozco su voluntad. ¿Cómo la voy a conocer? Entonces conocemos su voluntad por medio de la lectura de la palabra, por medio de la predicación, de la enseñanza, de la edificación unos a otros. Por eso no deja de ser importante la reunión congregacional el día domingo y cada vez que haya oportunidad de ser edificados en la palabra. Es alimento espiritual, es sabiduría, dirección, inteligencia para nuestras vidas. Así que en ese momento iniciamos el cambio y la transformación que nos debe llevar a dar frutos de verdadero arrepentimiento. Dijo Juan el Bautista, den frutos dignos de arrepentimiento. Se tiene que notar, se te tiene que notar que has tenido un encuentro con Cristo, que el Espíritu de Dios habita en ti, que estás siendo transformado. ¿En dónde se te va a notar? En tu manera de hablar, en tu manera de pensar, en tu manera de ver la vida, en el orden que vamos estableciendo. Los hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es poner orden, salir del caos y empezar a poner orden en nuestros pensamientos, en nuestro estilo de vida, en nuestras relaciones. Dios nos ha puesto como administradores, administrador de tu vida, de tu cuerpo, administrador de un patrimonio, de tus hijos, de un matrimonio, administrador de un negocio, de un empleo. Somos administradores y un administrador debe de ser ordenado y fiel. Ordenado y fiel. Entonces el proceso de conversión es algo práctico, no es místico, no es solamente para el día de la reunión en la iglesia. Esto debe estar sucediendo todos los días en nuestra vida. Lo debemos estar experimentando. Debemos darnos cuenta. No es religión. La religión no transforma a nadie. El único que puede transformar es Dios mediante su Espíritu en nosotros. Y la única manera de acceder a su Espíritu es a través de Cristo, conociendo la obra completa de Cristo. Por eso el punto de partida es la predicación del Evangelio. Oírlo atentamente, recibirlo, creyéndolo y determinando caminar con él. ¿Sí? Así que son 3 palabras claves las que debemos tener presentes en esta etapa. Vamos a la etapa 1. Conversión tiene 3 palabras claves: cambio, identidad y testimonio. Debemos experimentar en lo personal un cambio, una transformación gradual, progresiva. Vamos a tomar una nueva identidad. Ya no somos lo que el mundo dice que éramos. Ya no somos lo que pensábamos que éramos. Ahora somos lo que Dios dice que somos. Somos sus hijos.
y estamos llamados a una alta calidad de vida. Y la tercera, testimonio. Ha de haber fruto, se ha de notar, se ha de visualizar, no solamente porque yo lo diga, sino porque lo viva, porque los demás lo noten. ¿Sí? En la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo describe la conversión de esta manera. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Él está hablando en esta carta a los tesalonicenses y ya habla de cómo las personas de las diferentes regiones alrededor de Tesalónica conocieron y oyeron y vieron el testimonio de la iglesia de tesalonicenses. Es decir, supieron y lo constataron que habían cambiado, que tenían una nueva identidad y que había un testimonio. Les dice él allí en el versículo 9, Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos, dice Pablo, hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. O también podemos decir, para adorarlo. Es decir, Pablo dice, las gentes del alrededor de ustedes, ellos mismos hablan bien de cómo ustedes recibieron el Evangelio, cómo nos trataron a nosotros, los que fuimos a predicarles, y cómo ustedes inmediatamente se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo. Esto es conversión. Esto es la conversión, volverse a Dios, dejar atrás todo lo que vivíamos en ignorancia, en incredulidad. Y cuando habla de ídolos, no se refiere solamente a imágenes, se refiere a formas de pensamiento, se refiere a hábitos, se refiere a maneras en que nos relacionamos con los demás, se refiere a cosas a las que nos apegamos, aún cosas buenas, un automóvil, una casa, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, cuando no se ha entendido el verdadero amor y se vive en relación tóxica, en apego, no queriendo soltar, no teniendo entendimiento de la individualidad en la diversidad y en la unidad. Y entonces hay control. Hoy no hablamos solamente de separarnos de las imágenes, de la adoración a las imágenes. Hablamos de derribar los ídolos que están en nuestra cabeza. Hay que derribarlos, hay que sacar las raíces que están ahí de amargura, que se convierten en ídolos, de tristeza, raíces de maldición, heridas que traemos muchas veces desde la infancia y que son un ídolo. ¿Cómo sabes que es un ídolo? Porque en todo momento de tu vida siempre regresas atrás. Te pasa algo en tu vida y de inmediato tú te estás relacionando con lo que viene de allá atrás. Es un ídolo que no te ha dejado, o que tú no has soltado, o que no has tenido entendimiento. Dice Pablo, pero ustedes se apartaron inmediatamente de los ídolos y confiaron plenamente en Dios. Decidieron depender de Él. Decidieron creerle a Él. Decidieron sanar, recibir la sanidad de sus almas. Decidieron renovar sus pensamientos por medio de la Escritura. Soltaron las ligaduras de impiedad. Se salieron de las tinieblas y ahora caminan en la luz. Dejaron la tristeza y hoy viven en gozo. Dejaron la angustia y hoy viven llenos de paz. Dejaron la oscuridad de la ceguera espiritual y ahora ven. Jesús le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Después de que Bartimeo clamaba, lo leímos hace rato, ¿verdad? Sí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta debe de ser una oración de toda persona que no se ha convertido o que no ha entendido lo que es la conversión. Ten misericordia de mí. Y el Señor te va a decir, ¿qué quieres que te haga? Y hay que responder,
como Bartimeo. Que yo reciba la vista, Señor. Que reciba la vista. Que deje de ser un ciego inútil en medio de las tinieblas. Que deje de ser un miserable. Que deje de vivir encadenado a las cosas del pasado. Que yo vea, Señor. Alumbra los ojos de mi entendimiento. Dame luz. Que la luz del Evangelio llene todo mi ser. Y sean sueltas las cadenas, sean rotas las maldiciones. ¿Y qué dijo Jesús? Recíbela. ¿Cómo? Por la fe. Tu fe te ha salvado. ¿De qué somos salvos? De todo esto que te estoy hablando. La salvación que trae Cristo a nuestras vidas no es nada más el perdón de pecados. Es la salvación de la angustia, de la condenación, de las tinieblas, de la mala calidad de vida, de la destrucción interior que nos ha provocado este sistema del mundo, de la destrucción que nos ha provocado la religión. De eso hay que ser salvos. Dijo Jesucristo a los que le escuchaban: sean salvos de esta perversa generación. Necesitamos ser salvos. Pero tenemos que decir: Señor, ten misericordia de mí. Hoy que te conozco, que he oído de ti, yo reciba la luz. Que no deje pasar la oportunidad. Así que el significado bíblico de conversión es volverse a Dios. Volverse a Dios. Derribamos los ídolos que heredamos de los antepasados por medio de las tradiciones, la religión. Arrancamos las raíces de maldición, amargura, frustración. Implica dejar todo aquello que pertenece a las tinieblas y que no le agrada a Dios para acercarse al Dios vivo y hacer lo que está de acuerdo a su voluntad. Esto solo es posible por medio de la fe en Jesucristo y en su palabra. ¿Estamos allí? ¿Cuántos ya se han convertido? Claro, tú ten la decisión, la confianza de que eres un convertido. Que a lo mejor estés dando vueltas, eso es lo que hay que revisar. ¿Qué lecciones no hemos aprendido? Estamos en la ruta y a lo mejor en algún momento estamos retornando a ciertas circunstancias, condiciones, maneras de pensamiento que tenemos ya que soltar. No sé cuántos de ustedes han ido a veces en un viaje así en autobús o en automóvil y de repente te encuentras con carreteras pues como que parece que no avanzas, como que tiene tantas curvas o tantas vueltas en la sierra que parece que el paisaje y todo siempre es lo mismo, ¿verdad? A veces hay rutas así, pero estás avanzando. Cada uno de nosotros, yo, tú, cada uno va a estar seguro, firme en su conversión. Convertirse es dejar de hacer una cosa para hacer totalmente otra. Dice la Escritura en el Salmo 19:7 que la ley de Dios es perfecta. ¿Cuál es la ley de Dios? Su palabra, ¿verdad? La ley de Dios es perfecta, ¿sí? Que es el verbo mismo, Jesucristo, que convierte el alma, la convierte, ¿sí? La palabra de Dios, Cristo, es el que nos convierte. Dejamos todo lo que pertenecía al sistema del mundo y a las tinieblas y venimos a la luz. Ese es el contexto de la salvación. Allí es donde somos salvos. A veces hemos creído mal, hemos entendido mal que la salvación es un lugar reservado en el cielo. Y estamos dejando la salvación pues para cuando nos vayamos de esta tierra. No es así. La salvación es aquí y ahora. Haz experimentar aquí. Aquí es donde la debes vivir. Que se eleve la calidad de vida. Y que sepas que tienes un destino en el cielo, claro que sí. Mucha gente está pensando que la salvación es allá y entonces ya quiere irse. Quieren escapar de este mundo sin resolver los problemas que tienen aquí, sin poner orden en las vidas. Y mejor nos vamos, mejor huimos, mejor nos salimos de esta circunstancia. No es así. La salvación es aquí y ahora. Aquí empieza y continúa el proceso.
Este fue el llamado que hizo Pedro cuando predicó su primer mensaje, que está en el libro de los Hechos, capítulo 2. Una vez que él recibió la llenura del Espíritu Santo, junto con los 120 que estaban en el aposento alto, él salió y predicó un mensaje poderoso por parte del Espíritu, y él dice, allí en el versículo 19 del capítulo 3, capítulo 3, versículo 19, dijo él, ya con sus palabras, a la hora que la gente le estaba preguntando, ¿qué haremos? Después de que él predicó el Evangelio, y Pedro les dijo, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. ¿Cuándo iban a venir esos tiempos? ¿Cuando se fueran al cielo? No. Si aquí experimentamos la conversión por medio de la fe y el arrepentimiento, vas a vivir tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de libertad, de paz, de restauración. ¿Alguien quiere eso? Lo necesitamos todos. Se requiere convertirse, volverse a Dios y recibir su dirección. Esta es la conversión, arrepentirse y convertirse para que sean borrados los pecados y vengan tiempos de refrigerio. Por eso es un proceso, no es un acontecimiento. La conversión pues entraña un cambio de comportamiento como consecuencia de un cambio en nuestra naturaleza. No buscamos cambiar exteriormente, no buscamos cambiar solamente hábitos y comportamientos, buscamos un cambio desde el interior, del ser interior, un cambio de naturaleza. Ha de ser un cambio profundo. En la Escritura, tanto Jesucristo como los profetas se refieren a este cambio como un nuevo nacimiento. La conversión es un nuevo nacimiento. Le dijo Jesús a Nicodemo, ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y él era un hombre religioso, ilustrado, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, y no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Él estaba diciendo, te es necesario convertirte. La religión no te ha transformado. Tú de oídas conoces a Dios, pero no se te ha revelado el amor de Dios. No has salido todavía de las tinieblas. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué hizo él? Creyó y caminó con él. Hay muchos ejemplos en la Escritura de conversión. Estos 120 que estuvieron en el aposento alto que vemos allí en el libro de los Hechos, y que es con los que inicia la iglesia de Cristo, se convirtieron. Cambiaron todo su estilo de vida, cambiaron toda su forma de pensar. Date una idea solamente de lo que esto implica. Eran judíos, todos religiosos, todos formados en el estilo de vida judío, pero que oyeron el mensaje de Jesús y le creyeron y decidieron seguirlo, a pesar de que los criticaran, de que murmuraran, de que hasta quisieran apedrearlos o atentar contra sus vidas. Seguramente fueron muy rechazados, perseveraron. Jesús empezó con 12, y aquí vemos en el libro de los Hechos que llegaron a ser 120 hombres y mujeres, no solamente los 12. Allí había también mujeres que habían creído y que le habían servido a Jesús, que eran discípulas de él. Ahí estaba María y estaban los hermanos de Jesús, entre esos 120, hermanos y hermanas de él, carnales. Esos 120 son el inicio, el fundamento de la iglesia, convertidos, lo dejaron todo. Y después de que Pedro hace este llamado y esta predicación, 3,000 personas de las que estaban escuchando el Evangelio se convirtieron. Sí, creyeron, recibieron la palabra y decidieron caminar y seguir a Cristo, que ahora ya era espíritu suministrado, que vivía en estos 120,
y que ahora entraría también a formar parte de ellos. Y si sigues tú leyendo el libro de los Hechos, vas a ver lo que es la conversión. Estos 3,120 lo dejaron todo. Lo dejaron todo, se desapegaron, vendieron sus propiedades, vivían en común, nadie padecía necesidad, en medio de un pueblo religioso, en medio de un pueblo que estaba conquistado, sometido a los romanos. En el siguiente mensaje se convirtieron 5,000. Es lo que vemos en el capítulo 4. 5,000. Así que ya ¿cuántos eran? Los que saben hacer cuentas. 5,000 más 3,000 más 120. ¿Dónde se reunían? Dice, en el templo y en las casas. Imagínate qué impacto tuvo Jerusalén con estos creyentes convertidos a Cristo. Se notó, se vio, y de ahí llegó hasta nosotros. Así que vemos a los discípulos convertidos, vemos a la primera iglesia, la iglesia naciente, vemos a la mujer samaritana, cómo se convirtió a Cristo también, ¿recuerdan? Cristo fue y la visitó allí junto al pozo, y ella se convirtió. Vemos a Zaqueo, el cobrador de impuestos. No puedo entrar a ver los pasajes, pero ustedes han oído de esto. Acabamos de ver hace poquito el testimonio del apóstol Pablo, hace 8 días. Él se convirtió, ¿verdad? De un perseguidor a un predicador poderoso del evangelio. El carcelero de Filipos, que estaba a punto de suicidarse, pensando que se le habían escapado los presos, se convirtió después de oír el mensaje del evangelio. Y así podemos seguir con otros ejemplos. Hay muchos ejemplos en la Escritura y hay ejemplos naturales que suceden delante de nuestros ojos de lo que es el poder de la conversión. Ya hemos hablado de algunos de ellos. En el caso de la mariposa, comienza siendo un gusano, una oruga que se arrastra. ¿Sí? Todos hemos visto eso, ¿verdad? Se arrastra, anda buscando, come hojas y un día finalmente se queda envuelto en una hoja por allí, en una planta, y allí espera el proceso de conversión, ¿verdad? Y un día, de ese capullo, ya no sale un gusano, sale una hermosa mariposa monarca, ¿verdad? Y otras hermosas que hay. Y entonces es otro individuo, es otra naturaleza, es otros hábitos, es un cambio irreversible. Esa mariposa jamás volverá a ser gusano, no volverá a arrastrarse. Cambia su alimentación, cambia su hábitat, todo es transformado. Eso debe suceder en nosotros. De las tinieblas a la luz, con un cambio de mentalidad, con un cambio de carácter, con un cambio de comportamiento, con un cambio en el estilo de vida, que se note. No más arrastrarse, no más estar caminando en el pasado, extenderse a lo que está delante, confiando en Cristo, siguiendo su modelo. Amén. Y no es el único caso la mariposa, ¿verdad? A las ranas les sucede lo mismo, ¿verdad? No sé si lo saben. ¿Sí? Primero son gusarapos o renacuajos le llaman, ¿verdad? Y a ratos son unas hermosas ranas. No van a regresar, es irreversible ya la transformación. Hay un momento en que se transforma. Y la libélula y otros animales pasan por ese proceso. Entonces Dios nos está mostrando en la misma naturaleza el poder que Él tiene para transformar. A nosotros, a nuestra vista, en lo natural, parecería imposible. ¿Cómo puedes cambiar un gusano en mariposa? ¿Verdad que no? Así de sobrenatural es la transformación en nosotros.
de ser gente condenada por la desobediencia de Adán a hijos de Dios viviendo en su reino, caminando en luz. Si no hay evidencias de cambio en el carácter y en el comportamiento de la persona, es que todavía no hay una conversión. Esa es la conclusión a la que llegamos estudiando la Escritura. Si no hay evidencias de cambio en el carácter, en el comportamiento, en el estilo de vida, en las formas de pensar, aún no hay una auténtica conversión. Vamos a ver rapidito las bendiciones de la conversión. Hoy solamente quiero que tuviéramos un panorama completo de lo que es la conversión. Esta primera etapa la tendríamos que estar estudiando al detalle. Es la primera etapa de discipulado. Y en el discipulado es profundizar en la Escritura, en cada uno de los contenidos que implica la conversión. Estas bendiciones no son todas, hay más bendiciones del resultado de la conversión. Somos perdonados, somos redimidos. ¿Qué significa redimido? Que se pagó el precio de tu esclavitud. Se pagó el precio de tu esclavitud. Eso es redención, rescate. Reconciliados con Dios. Éramos enemigos, separados de Dios. Somos reconciliados siendo hijos de Dios. Libres de culpa y de condenación. Ya no hay condenación. Ya no hay acusación. El acusador ya fue quitado, ya fue vencido. Tú eres libre. Eres libre. Tiene que estar esto en nuestra mente así, renovando, limpiando. Libre de prejuicios, libre de historias del pasado, libre de heridas, libre de traumas, libre del contexto social, desapegado de las cosas, desapegado de las personas. Es un proceso. Tenemos una nueva naturaleza. Ahora somos espíritu y tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Nueva identidad, nueva naturaleza. Ahora tenemos visión espiritual. Antes no veíamos. Solamente teníamos los ojos naturales. Ahora hay vista espiritual para ver más allá de las apariencias. Somos santos. Ya somos santos. ¿Qué quiere decir? Separados del mundo, rescatados de las tinieblas para ser perfeccionados en Cristo. Somos herederos, no vamos a heredar, ya somos herederos. Todas estas bendiciones tendría que dar toda una clase de cada una de ellas para que ya las comprendiéramos. Hoy nosotros que tenemos tiempo en Cristo deberíamos de saber, ya conocer estas verdades espirituales y poderlas entender y conversar y compartir. Ese es el nivel de conversión. Cuando yo entiendo la revelación de todas estas verdades y puedo hablar de ellas a cualquier persona. Esta es la riqueza espiritual en Cristo. Ya hemos sido muy bendecidos. ¿Sí? Ya somos muy bendecidos. La lista continúa. Santos, herederos, templos de su espíritu. Mora en nosotros, no mora en una casa, no está en un edificio, no está en ciertos lugares, está en el creyente, habita en el creyente. Somos miembros de su cuerpo. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, en el hombre corporativo, en una perfecta comunión donde Él quiere que estemos. No vamos a estar, ya estamos. Todo es ya presente en Cristo. ¿Qué te parece? Todo esto se obtiene por medio de la predicación del Evangelio y de la fe. Todas estas bendiciones y las más que aún podemos profundizar se reciben, se viven por medio de la fe en Jesucristo, por la obra completa de Él realizada. Por eso es importante iniciar, y ese es el principio, por el mensaje del Evangelio. Lo primero que tenemos que entender es que nos ha revelado el amor de Dios, la obra sacrificial completa de lo que Él ya hizo por nosotros.
para que entonces en libertad, en fe, caminemos juntamente con Él. Amén. Vamos a estar de pie. Seguramente después de este mensaje pues quedarán algunas preguntas, inquietudes. Vélas anotando y prepáralas para poder, en un tiempo especial que tengamos. Yo estoy pensando en los miércoles poder tener la escuela de discipulado, sería una opción. O bien, si se disponen, podemos a lo mejor tener una hora de discipulado antes del mensaje dominical, dedicarlo a la escuela bíblica y pudiéramos ir profundizando. Allí es donde se puede profundizar en la Escritura todas estas verdades y poder quitar toda duda. Amén. Lo podemos hacer en las casas a través de formatos de guías de estudio que podamos tener, de lectura sistemática como lo estamos haciendo ahorita, y donde 2 o 3 se reúnen en una casa, ahí se puede tener un estudio bíblico, ahí se puede profundizar en las verdades para seguir creciendo en el conocimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto. ¿Estamos en la ruta? Así que hoy vemos conversión, próximamente veremos qué significa comunión, qué significa la etapa de comunión, qué significa crecimiento y finalmente qué significa la comisión. 4C, ¿verdad que se lo pueden aprender fácil así? 4C. Conversión, comunión, crecimiento, comisión. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la que ilumina, Señor, todo nuestro ser. Tú eres el Verbo y tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Te damos gracias porque hoy nos muestras toda la grandeza y la riqueza de la obra que has realizado en nosotros y que aún realizarás, Señor. Padre, abre los ojos espirituales de cada uno de nosotros, Señor, que crezcamos en entendimiento, Señor, en entendimiento de la palabra revelada, de tal manera, Señor, que el entendimiento y la revelación de tu amor nos transforme, Señor, porque podemos ver en los testimonios de tu palabra, Señor, que los hombres y mujeres fueron transformados cuando se les reveló la obra poderosa de la cruz, cuando el amor de Dios vino a habitar en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Revélate totalmente a nuestras vidas, Señor. Revela tu amor, Señor, en nosotros. Abre nuestro entendimiento para comprender la obra poderosa que tú realizaste en la cruz, Señor. Ayúdanos a entender que el poder de la resurrección obra y opera en nosotros, Señor, como hijos tuyos. Gracias por este proceso en el que nos estás conduciendo, Señor, porque hoy la verdad es revelada a nuestras vidas, porque hoy tenemos mayor entendimiento, Señor. Y hoy podemos decir, como decía Job, de oídas te conocía, Señor, pero hoy mis ojos te ven, porque tu palabra es revelada y nos has quitado el velo, Señor, de nuestros ojos para poder comprender la profundidad de tu palabra, que todo está escrito aquí desde hace mucho tiempo, Señor, que fue escrito por inspiración de tu Espíritu Santo para que nosotros recibiéramos enseñanza, instrucción, consolación y poder para transformar, para ser libres, Señor. Padre, que esta obra completa que tú ya realizaste la experimentemos, la vivamos como una realidad, Señor. Ayúdanos a cada uno, Señor. Ayúdanos que nos desprendamos del pasado, Señor,
que lo dejemos atrás. Como decía el apóstol Pablo, ciertamente dejando atrás todo lo que ya sucedió, bueno y malo, lo dejamos atrás y nos extendemos a lo que viene delante, Señor, a la obra de perfeccionamiento en tu espíritu, Señor. Danos la sabiduría y la inteligencia, Señor, para determinar cada día, desprendernos de hábitos, de formas de pensamiento, de ídolos que se levantan, Señor, en nuestras vidas y nos impiden crecer, nos impiden ser transformados. Muéstranos a cada uno, Señor. Muéstranos y que podamos identificar esos estorbos, esas raíces, esas barreras, y podamos, por medio de la fe en tu palabra y tu espíritu que esté en nosotros, vencerlas, quitarlas, arrancarlas y crecer en libertad, crecer en amor, crecer en sabiduría, Señor. Todo esto se ha hecho por tu gracia que hoy está en nosotros y con nosotros, Señor. Todo esto hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Damos gracias por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Y apreciamos y valoramos la obra del Espíritu. Pues de esa manera estamos concluyendo hoy nuestra reunión. Que Dios siga bendiciendo grandemente la vida de cada uno de ustedes. Y recuerden, permanecemos en comunión. Nos vamos de aquí, pero su Espíritu va en nosotros y con nosotros. Y durante la semana permaneceremos en Cristo. No vivas tu vida en soledad. No enfrentes tus circunstancias solo y a tu manera ni en tus fuerzas. Tenemos el Espíritu de Dios y estamos en un cuerpo. Amén. Así que busca el consuelo y la fortaleza en la palabra y en el cuerpo. Dios les bendice.